que para mí Manuel Azaña es algo respecto a la guerra civil. Por lo demás, es un intelectual más. Yo te digo personalmente, bueno, que no sé hablar sobre el tema. A mí personalmente me gusta hablar de la propuesta personal, es que, como no sé, es imposible hablar sobre Manuel Azaña, se debate, y todo el tema de la guerra civil ya más o menos, no sé de memoria. ¿Ah, sí? Sí. Yo sí. Pues mucha gente no, ¿eh? Bueno, pues a todos lo sabemos, todos lo sabemos todos perfectamente, os lo dudo. Lo dudo, porque hay muchos datos que no lo sabéis. Sí. Vale, pues ya. No pasa nada. Entonces, yo mi propuesta es que, bueno, que nos tomamos un vino en el mandar y ya está, y a la próxima vez hablaremos de Manuel Azaña. Uy, no. Usted perdone, vamos a ver, quiere llevar las cosas a su terreno. Claro. No, yo estoy dando mi opinión, señor. ¿Entiende? Yo estoy saliéndome de lo oficial que nos hacen creer de las cosas, de la vida. ¿Entiende? Y yo no comulgo con eso, simplemente así. Yo no comulgo ni lo que le dicen los socialistas, ni lo que me dice el gobierno oficial. No me los creo. ¿Entiende? Pues Manuel Azaña, ¿sabe lo que le digo? Manuel Azaña es un gran intelectual, sí señor, pero un nefasto político. Ya se lo he dicho yo. Vale, pues es que parece que no lo haya oído. Entonces lo tengo que decir más fuerte. Ya está. Es que parece que si estemos hablando de cosas que no les interesa a ustedes, ya no estamos hablando del tema. Estamos hablando del tema. Estamos hablando de Manuel Azaña. Estamos hablando de lo que hizo con la Segunda República, que lo manejó todo queriendo estar bien con unos y con otros. Y al final no hizo nada. Y se perdió la guerra. ¿Qué les parece? No estamos hablando de Manuel Azaña. ¿De quién estamos hablando? Pues es que hace falta que lo sepamos porque todavía no se han enterado. Cristina, sí nos hemos enterado. Y además nos hemos enterado. Pues bien, entonces ya es hora. Cristina. A ver. No, más. Para que haya un poco de tranquilidad. Pues venga, tranquilidad. Inicia el debate. Bueno, ahora pues el Acaba ella. Inicia el debate con esa doblez que podía tener Manuel Azaña, que era mucho más intelectual, pero era un hombre muy dotado para la política. Eso no quiere decir que los resultados fueran los que nos hubieran gustado, pero que dotado especialmente para la política sí que estaba. Y me dio, bueno, pruebas en toda la historia. No, ahí no vamos a entrar. Yo ahora lo digo por ahí también cerrando un poco el tema. Sería, me había quedado yo responsable de recibir a Pablo Rodríguez, que es el presidente de la Republicana aquí en Valencia. Por lo visto, le ha complicado el trabajo y lo lleva. Y entonces, dado que no va a llegar Pablo, pues no sé, en su nombre, excusarle. Y si queréis seguir acabando, pues vamos acabando. ¿Vale? Pues sí, esa parte. Por favor, ahora enséñanoslo y ahora todo. Ya que he tenido el valor de ir a su casa y todo, pues mujer. Perdonen que sea tan viejo, pero es que es como... No, tiene valor. La 32, pues imagínate, ahora se ve. Pero se puede leer perfectamente. Porque está. ¡Viva la República Española! Pues esto fue el día que salió la República. Y lo pone. Viva la República Española. O sea, es un periódico que por eso lo he traído. Porque fue el día que se ganó la República. Y como Vicente Pachurraño. Nuestros concejales del Tribunal Superior. No, para allí. No, ya, pero primero quería que... Pues tiene valor. Este es el 4 de abril de El 14 de abril de 1934, ¿puede ser? No, 31. 31. Que fue cuando se votó. Oye, cada una sabe lo que sabe.
Si os parece, lo dejamos así, cada uno con su opinión personal. Políticamente, agradecemos a Manuela su presencia y su opinión personal, la cual respetamos y cada uno tenemos nuestra opinión. En esta asociación somos ya bastante mayores y tenemos ya las opiniones contrastadas y ya de forma muy normales. Y tenemos un estilo, lo digo para un estilo más tranquilo y más pacífico de entablar el diálogo entre nosotros. A mí me ha sobrecargado un poco la es una genialidad de las artistas, comprendemos. Y entonces nos parece muy bien. Te damos las gracias. Oye, ya sé que se ha pasado el tiempo del diálogo, pero a mí, oyendo a Manuela, la exposición que ha hecho, tengo una curiosidad que supongo que muy brevemente la puedo contestar. Como me da la impresión de que, o sea, reconociéndole un valor a este hombre, a Manuel Azaña, pero veo que no estás como muy a favor de su actuación como político, me llama la atención que hayas sido tú, eres la autora del gusto, ¿no? Sí. Entonces, me hubiera gustado que hubieras explicado, por ejemplo, eso que, por ejemplo, yo solo lo vivo, una vez que me he enterado que tú eres tú, y tu posición, lo vivo como una contradicción, y me gustaría que, cortito, dijeras que cómo ha sido esto. Pues mira, ha sido una evolución personal, porque, claro, un artista no es un artesano, un artista va confeccionando algo que tiene que tener alma. Y yo entonces he profundizado mucho en su biografía. Entonces, claro, al estudiar y profundizar quién era él, para entenderlo y para conocer su polo, su piel y su facción, pues me he enterado de muchas cosas. Y entonces, pues, yo he hecho como una evolución también personal a lo largo de la creación de la figura. Yo también tenía un concepto de él en un principio y evolucioné a otro. Entonces, como los seres humanos crecemos, nos reproducimos y nos morimos, pues entonces he evolucionado a lo largo del proceso escultórico. Entonces, pues mira, en un principio era yo muy virgen y ha acabado así, hija mía. ¿Y tú cuando te pones delante de esa obra, cómo te sientes? ¿Bien o mal? Delante de esta pieza. Sí, claro, de esa cuestión de la Azaña. No de otras no. Yo os digo sinceramente, lo he dicho al principio, solamente viendo la fotografía de él en su lecho de muerte y el cadáver de su cuerpo, solamente por ese cuerpo, el dolor que expresa esa cara, para mí merecía un respeto. No, es que una cosa no quita otra. No sé si me explico. Una cosa no quita otra para nada. Yo estoy haciendo una reflexión, pero no quita otra cosa. Antonio, Y la Rosa también. Antonio, solo una cosa, yo quería darle la enhorabuena por el puesto por la registrar, que la verdad es que está por eso clavada. Pero con esto último que ha dicho, me entendido. Claro, para ella es un símbolo del sufrimiento del pueblo. Claro. el gusto es magnífico. Pero no tenemos la suerte de tener siempre a alguien más joven que nosotros. ¿Qué opinión tiene la gente joven? Que nos quedamos cortos de tiempo para poder discutir con ella, porque evidentemente tienes una posición un tanto visceral con respecto a Azaña, Cada uno es libre de... visceral y muy dramática, la verdad, pero